Cuerpos en la lente feminista. Se miran, se presienten, se desean, se acarician, se besan, se desnudan, se respiran, se acuestan, se olfatean, se penetran, se chupan, se desnudan, se adormecen, se despiertan, se iluminan, se codician, se palpan, se fascinan, se mastican, se gustan, se babean, se confunden, se acoplan, se disgregan, se aletargan, fallecen, se reintegran. El poema 12 de Girondo, Espantapájaros, activa la potencia material de la lengua para despertarnos a la vitalidad de los cuerpos, a la sensibilidad que reclaman y al deseo y al goce que suscitan. En su juego verbal, retorciendo ese ser recíproco, acción verbal que escapa a la ley del género que se impone en la nominación sustantiva o en la adjetivación, se insubordina contra las tecnologías de la subjetividad con las que los dispositivos disciplinarios tratan de homogeneizar el cuerpo social. Lo impersonal de ese ser remite a un sujeto plural tácito, ellas. No hay sujeto lírico en ese poema, se ha destituido, escindido. Ese sujeto tácito no es solo el sujeto que remite al pensamiento y a la estética modernista, sino que también la posibilidad de su desidentificación. Cuerpos emparejados más allá de la compulsión heteronormativa. En esta justaposición entre poema e imágenes, quiero relacionar lo que podemos pensar un momento fundante de la estética modernista con las fotografías que corresponden a la última etapa de producción de la fotógrafa argentina Alicia D'Amico, que se centra en una exploración del imaginario en torno a la subjetividad femenina. Considero la obra de D'Amico como ejemplar en este sentido, exponiendo la tensión entre estética y política, entre modernismo y feminismo. En suma, los dilemas de una estética feminista. Por un lado, las necesarias críticas a las condiciones históricas e institucionales de la producción de las mujeres artistas. Por el otro, las implicancias políticas de las aparentemente neutrales en términos de género y raza, los conceptos estéticos. La complicidad con el poder de cierta crítica política del arte muchas veces falla en dar cuenta de la especificidad estética de la producción artística o en proponer acercamientos alternativos al arte y la literatura hecha por mujeres. La demanda crítica con la que nos confronta la obra de Alicia D'Amico es cómo formular una reflexión feminista sobre la estética sin presuposiciones tales como experiencia femenina, identidad o un estilo femenino de carácter esencialista. Todos estos presupuestos ya revisados por la teoría crítica feminista. El punto de partida entonces es esta obra fotográfica y crítica que se planteó la exploración de la potencia de innovación estética por parte de la mujer en relación con insuperables pérdidas, menoscabo, prejuicio, disminución de su carácter histórico, daño, perjurio, privación, agravio e injurias infligidas por la violencia de género y racista. En suma, pienso la obra fotográfica de D'Amico en la tensión irresuelta entre la práctica transformadora de las mujeres en la política y el arte y el impacto devastador de la violencia sobre sus cuerpos y vidas. Intuyo que la obra de esta fotógrafa nos provee un espacio de reflexión para reformular el contraste entre la narrativa modernista, tanto de la revuelta como de la melancolía, y yendo más allá, pensar en términos de la potencialidad estética feminista, aquella que articula posibilidades que emergen de la destrucción y del silenciamiento, articulando ese daño material con formas artísticas experimentales. Es decir, cómo la historia de destrucción y continua exclusión de las mujeres
del mundo de la política y de la producción artística que continúa acechándonos hoy puede ser transformada en posibilidades inaugurales de nuevas formas artísticas, de acción y de vida en común. En una de sus explícitas reflexiones, la propia D'Amico en 1986 nos dice: creo que uno de los mayores logros ha sido desnudar y desmarcar la falacia del discurso masculino sobre justicia, democracia e igualdad, que atañe siempre de manera unilateral a los géneros. Tenemos claro que aspiramos a lo mismo y que si ninguno de los géneros ha logrado democracia, justicia e igualdad, las mujeres siempre lo hemos sufrido en mayor grado. Queremos un cambio y conseguirlo no va a ser fácil. Tendremos que expresarlo de una nueva ética. Tenemos que expresarlo desde una nueva ética y desde una nueva estética. Alicia D'Amico, la última modernista. Alicia D'Amico inicia su obra fotográfica precisamente a principios de los años 60 en la estela de la estética modernista. Luego de una formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, su viaje iniciático a Europa, la compra de su primera cámara 35 milímetros, formato en el que trabajará casi exclusivamente, luego vendrá la Leica, el aprendizaje en parte con su padre, pero sobre todo con Anne-Marie Heinrich. D'Amico comienza a producir su fotografía dentro de una estética modernista. Esta posición dentro de la historia de la fotografía argentina ha sido recientemente confirmada por la muestra Mundo Propio, curada por Facundo de Zubiría en el Malva, recientemente, hace un mes, la cual en el arco que se inicia con Horacio Coppola o Gretel Stern o Anne-Marie Heinrich se cierra con dos obras de D'Amico premiadas en el Círculo del Fotoclub Argentino, ambas de 1961, Paisaje para un sueño o La sombra. Hacia mediados de los años 60 y hasta comienzos de los 80, D'Amico trabaja, como sabemos, en colaboración y compartiendo un estudio fotográfico con Sara Facio. La tensión entre figuración y abstracción, la desfamiliarización de la mirada a partir de ángulos y perspectivas no frontales, el fuera de foco, el juego con formas y líneas geométricas, el retaseo de la imagen humana, escorzos, recortes, fragmentación, son parte de un repertorio de lenguaje visual con el que D'Amico trabaja fundamentalmente y experimenta con la visión del espacio urbano. Buenos Aires debe pensarse en la larga tradición de representación de la ciudad que se inicia hacia fines del siglo XIX en la fotografía, pero que tienen como referentes modernos a Coppola y a Gretel Stern. Junto con esta publicación, Humanario, la documentación fotográfica del Hospital Psiquiátrico Borda, registro biopolítico de las políticas de abandono y el despojo del cuerpo enfermo, quizás su obra con Facio contemporáneamente más reconocida, establecen pioneramente el formato del photobook, el libro de fotografías. La fotografía como un lenguaje propio, autónomo, una forma de ver y de narrar. Sin embargo, este periodo está visualmente muy vinculado con el retrato, y en particular el retrato de escritores e intelectuales. Facio y D'Amico son las hacedoras del panteón fotográfico del boom latinoamericano, en retratos y autorretratos, creadoras de un imaginario de foto de autor. Pablo Neruda, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, todos allí en la tapa, Jorge Luis Borges. En ese panteón, en 1968, solo aparece una escritora, Silvina Ocampo, en una fotografía que realiza y hoy pertenece al archivo de Alicia D'Amico.
La que vemos allí es Sara Facio, Alicia D'Amico tiene la cámara. D'Amico registra el gesto precursor, insubordinado, de envanecimiento de Silvina Ocampo, que no se da a ver, que no ofrece su rostro, ni su mirada, y apenas su cuerpo, pero sí la fuerza de la negatividad de su gesto. La relación entre fotografía y cuerpo, subjetividad femenina, será el foco fundamental de la exploración estética de D'Amico a partir del momento de su producción independiente. Pero como vemos, de algún modo, ya está allí en esos trabajos. Si en el retrato de Ocampo la fotografía es la expresión estética que intenta sujetar, atrapar, enmarcar a ese sujeto indómito, disciplinarlo, situarlo en el panteón de las celebridades, en el trabajo de experimentación de D'Amico, que realiza a partir de los 80, ella concibe la fotografía como una práctica emancipadora. La cámara es el instrumento que devuelve agencia a la mujer, dándole autonomía y control sobre su propia imagen. En medio de la convulsión de la transición democrática, la efervescencia de la militancia feminista y las minorías sociales, el trabajo de duelo por el pasado de violencia y destrucción del tejido afectivo social perpetrado por la dictadura, la radicalización de la producción artística de D'Amico se centra precisamente en un interrogante. ¿Cómo la estética feminista puede establecer una resignificación entre el daño y la violencia sobre los cuerpos y los modos de disciplinamiento y precarización y esa aparente apoliticidad de las formas estéticas experimentales? Es entonces cuando ella se propone una intervención estética radical, desde la perspectiva feminista, es donde se reevalúa la relación entre cuerpo, forma estética y violencia política. D'Amico moviliza la fotografía como estética e instrumento emancipador. Escribe en 1984: el cómo somos siempre estuvo definido por el cómo nos ven. Al decirnos cómo nos ven, nos dicen simultáneamente cómo debemos ser. Llegó el tiempo de pensarnos, de preguntarnos cómo somos las mujeres, cómo nos vemos. Luchamos por la igualdad social, pero no queremos perder las diferencias que nos distinguen de otro sexo. Si somos diferentes, tenemos que mirarnos en forma diferente. Si existe una mirada femenina, esta puede ser trasladada fotográficamente. Cierro cita. D'Amico radicaliza su militancia feminista, que ejercía ya desde los años 70, ligada a la Unión Feminista Argentina y a la revista Persona. Es miembro activa de agrupaciones, cofundadora del Lugar de Mujer, donde realiza talleres de fotografía instando a mujeres a pensar la autofiguración más allá de los disciplinamientos sociales, la compulsión heteronormativa y la biopolitización de su capacidad reproductiva. Participa en congresos y conferencias de reflexión feminista. Su fotografía documenta este momento político-social, contribuye con su lenguaje visual a sus demandas y se adentra en una experimentación que toma el cuerpo de la mujer como foco. D'Amico nos permite ver y pensar cómo las formas de articulación estética están entrelazadas con significativas apuestas políticas. La concepción binaria forma-contenido político se rearticula, forma, materia, cuerpo, violencia. La producción de sus últimos 15 años tensa hasta su desintegración la dialéctica modernista de la forma-contenido, que no puede dar cuenta ya de la violenta disgregación entre las formas abstractas y la materialidad vulnerada infringidas por la biopolítica contemporánea.
Cuerpos femeninos precarizados, reproducción biopolitizada, cuerpos femeninos sublevados, politizados. El espacio urbano es ahora el territorio de lucha, de conquista, de cuerpos en asamblea, de conflicto social donde toman primacía los cuerpos. D'Amico se obsesiona por encontrar formas estéticas que expongan y resistan los oscuros mecanismos del poder y la normalización de los cuerpos, y asimismo criticar la abstracción económica de la forma, aquello que se separa completamente de la especificidad y materialidad del cuerpo, como la reiterada fuente invisible del daño, de la lesión a la materia viviente. Siguiendo las lecturas de Irigaray o de Lauretis, difundidas por la prensa feminista de esos años, los talleres de experimentación fotográfica que persigue D'Amico buscan contrarrestar la cosificación del cuerpo femenino y su figuración como objeto de intercambio en el mercado. El número 3 de Alfonsina, publicación dirigida por la escritora María Moreno, recientemente curadora de la muestra instalación Células Madre, que nos invitó a pensar la potencia crítica de ese momento desde el hoy. Se publica este artículo llamado Como Somos, con autoría de D'Amico y los resultados del taller de autorretrato realizado en lugar de la mujer junto a la socióloga Graciela Sicos. Precisamente en un número donde se reflexiona sobre lo que en ese momento se llamaba el destape argentino, el debate sobre la pornografía. En el número anterior, Sara Facio firma un ensayo sobre fotografía y pornografía. Configurar una imagen del cuerpo y una subjetividad femenina que resista formas de cosificación, así como desarticular la mirada patriarcal que la representa como objeto y no como un sujeto de deseo, tiene a la fotografía como su instrumento privilegiado. D'Amico afirma en un ensayo escrito sobre el desnudo para la revista Fotomundo en 1991, cito: "Durante mucho tiempo no quise tomar desnudos femeninos. La utilización del cuerpo femenino como objeto erótico en la mayoría de los medios y en cierta fotografía me molesta. El desnudo masculino era un tema mucho menos transitado en nuestra fotografía hasta ese momento. Los desnudos femeninos fueron apareciendo en un suave transcurrir y el objeto no era estético ni formal, era ideológico". Cierro cita. Cuando la cultura visual se saturaba de cuerpos femeninos reificados, D'Amico desvía hacia el desnudo masculino. Sus retratos del saxofonista Gato Barbieri en 1971 y el ya famoso de Severo Sarduy, que iba a integrar el panteón del boom, pero dado que era un desnudo de Sarduy, los editores de la revista Crisis lo eliminan de retratos y autorretratos. Dos mujeres yacen juntas. Su desnudez relata la íntima proximidad de sus cuerpos. La cámara, desde el umbral de la escena y lo visible, las mira, no las espectaculariza. Esos cuerpos no se ofrecen a quien los ve, no se los fragmenta ni se los disecciona, sino que subrepticiamente participamos de una escena de ensimismamiento. Ellas conversan, una mira a la otra, pero su cabeza oculta a la otra, como superponiéndolas. De frente y de espalda, un anverso y un reverso complementario, dialéctica de los cuerpos. La justa distancia que observa, pero no interrumpe ese diálogo. Allí, dos cuerpos en un marco
que construyen un espacio de lo común, enmarcando lo común, un cómo vivir juntos. Una vida vivible por fuera de la opresión de la ley del género. La ventana está abierta. Ese segundo marco, umbral de lo público y del espacio urbano, la arquitectura modernista de Buenos Aires, cubos, cuadros, medianeras, que la fotografía modernista nos enseñó a reconocer como escenario de una ciudadanía moderna y conquista democrática, es el transporte formal que se equilibra ahora con la materialidad de los cuerpos. Escribe D'Amico en uno de sus últimos textos, aparecido en la retrospectiva de su obra en el año 2000. Cito: el enorme atractivo de la fotografía es su ambigüedad. De cuasi perversa salta sin esfuerzo a la inocencia. Fotografiando perseguimos quimeras. Hasta algunas veces hemos creído ingenuamente que podríamos cambiar el mundo o por lo menos influir en él. Me gusta repetir que ninguna imagen es inocente. Toda imagen está teñida de ideología. Ética y estética van juntas. Cierro cita. Eso es otra forma de afirmar que lo personal es político. Gracias.